De emergentes a sostenibles. Lecciones y buenas prácticas para la sostenibilidad de organizaciones de la sociedad civil en Ecuador. Una iniciativa de Fundación Investoria. Hola, buen día. Les damos la bienvenida al podcast de Emergentes a Sostenibles, una iniciativa de la Fundación Investoria que busca generar buenas prácticas, lecciones aprendidas para el sostenimiento de organizaciones, sobre todo de aquellas que han surgido en los últimos años y que necesitan también este tipo de colaboración para poder surgir, sostenerse y también generar buenas prácticas. Hoy es el cuarto capítulo y nos acompaña Roger Celi de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hoy vamos a conversar sobre un tema importante y muy latente también, la ley de fundaciones y sus implicaciones para las organizaciones sociales, en especial para las organizaciones sociales emergentes. Roger, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar en este espacio. Y para empezar, nos gustaría también que te puedas presentar, nos cuentes sobre tu experiencia y tu trayectoria en sociedad civil organizada. Muchísimas gracias, Álvaro. Felicitaciones por el espacio. Creo que en estos momentos es muy pertinente y muy valioso contar con espacios que pueden atraer a otras audiencias. Tal vez ya no todos ven televisión, no todos están en la radio, no todos están incluso en las redes sociales, sino que mientras trabajan, mientras están yendo a la universidad, están escuchando estos mensajes que les queremos dar. Como decía Álvaro, yo trabajo en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es del capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Y esa palabra es, creo que, la que nos define un poco como organización de la sociedad civil, y es que creemos que la transparencia es la piedra angular de la democracia y que sin eso, pues, desafortunadamente, en primer lugar, no podemos saber la verdad de lo que está pasando en el país en este caso, y tampoco podemos tomar decisiones para incidir de una manera informada y con evidencia. Nosotros tenemos ya 15 años o más trabajando en este tema. Iniciamos a manera de anécdota con una pregunta que fue súper básica, Álvaro, y era en el 2009 saber quiénes son y qué hacen los legisladores. Así nace el Observatorio Legislativo, de una duda que me parece que se traslada a la actualidad, porque aún no sabemos. Tal vez sabemos el nombre, claro que sí, ¿no? Y qué hacen también, porque nos dicen en las redes sociales, pero es mucho más profundo eso. Ujú. ¿Quiénes son implica qué representan? Claro. ¿Qué intereses están representando? Y qué hacen implica qué tan bueno es su trabajo. Entonces, afortunadamente tenemos información básica, pero justamente yo estoy aquí motivado especialmente para conversar con las personas y esperar que las personas se alineen a una búsqueda de una mejor democracia, que eso impacta en distintas formas de nuestra vida, impacta en los estudiantes, impacta en los trabajadores, impacta en las empresas, impacta en las organizaciones, en el día a día, seas niño, seas adulto, joven o adulto mayor, la democracia es lo que nos atraviesa finalmente. Muchas gracias, Roger. Y a propósito de lo que tú planteas, la democracia, la trayectoria que han tenido con Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el rol que cumple la sociedad civil, surge también una pregunta interesante y en medio de un contexto también particular en Ecuador. A raíz de la pandemia, en nuestros estudios previos hemos visto que surgen cerca de 7.000 organizaciones nuevas por diversos motivos, pero uno de ellos seguramente también es la necesidad de espacios más democráticos, de mayor participación de la ciudadanía, mayor participación de jóvenes también. ¿Cómo has visto tú el nivel de participación de las organizaciones sociales dentro de los espacios democráticos? Yo he seguido de cerca el trabajo y he participado también en espacios de jóvenes que todavía están en la universidad y han armado sus organizaciones para lograr hacer espacios para que la gente participe, para que dé sus ideas. Yo clasificaría, si es que se puede, con el respeto que se merece, en tres tipos de organizaciones que emergieron, ¿no? Aquellas que se dedicaron al activismo, Ujú. se dedicaron a visibilizar esas voces que antes no tenían espacios. Otras que se dedicaron a estudiar, es decir, a hacer análisis, investigaciones y demás. Y otras que se dedicaron a tratar de entrar en la política. Es, 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 es un tema diverso y yo quisiera empezar con ese concepto. Yo en esas tres clasificaciones o categorías, ustedes se darán cuenta que hay una diversidad enorme, solo en organizaciones emergentes.
Imagínate las organizaciones tradicionales, las organizaciones de base, las que trabajan en Guayaquil, por ejemplo, en derechos humanos, que trabajan en temas de niñez, en temas de violencia, en idiomas incluso, las organizaciones que hacen beneficencia, las que están en territorio, los gremios, las cámaras. Ecuador tiene una diversidad impresionante de sociedad civil. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando ahora? Que el Estado quiere clasificarlas. Ese ejercicio que yo intenté hacer ahorita de tres clasificaciones es súper complejo. Imagínate tratar de clasificar o tratar de organizar o tratar de categorizar a miles y miles de organizaciones que tienen sus especificidades. ¿Cuál es la conclusión a la que nos lleva esta política de Estado que se está intentando implementar actualmente? Me refiero a la Ley de Transparencia Social y otras normativas que van a ir saliendo. Es que hay una desconexión total y una falta de conocimiento de lo que significa trabajar en sociedad civil y lo que hace el sector por muchísimos años, porque, y no quiero entrar a hablar de la política gubernamental como tal, pero lamentablemente se está dando una política sin base en evidencia. Y es totalmente contrario a lo que hace sociedad civil. Y ahí vuelvo al tema de sociedad civil, que es interesante. Todas estas organizaciones nuevas, para mí son nuevas, que emergieron desde la pandemia, están buscando hacer un aporte muy valioso para el país, pero se enfrentan a un segundo reto. Ya hablamos de el reto de la política, del gobierno y demás, el reto del financiamiento. Y es algo clave. Yo pienso, y creo que zanjaría esa discusión, de que una organización de la sociedad civil, para que funcione adecuadamente, debe estar debidamente financiada. De lo contrario, creo que muy complejo que mantenga actividades sostenibles de largo plazo. Porque una organización de la sociedad civil, debo decir, debe fundarse y existir como organización para abordar distintas causas. Las causas, Álvaro, y ahí tú también tienes una larga experiencia, me sabrás corregir, las causas sí fenecen. Yo creo que, por ejemplo, voy a hablar del proyecto Observatorio Legislativo. La cooperación internacional, en este caso la cooperación estadounidense, financió por más de 10 años el Observatorio Legislativo porque buscaba un objetivo, que haya más información sobre la legislatura. Ya la hay. El Observatorio Legislativo de alguna manera pierde el sentido de ser, pero no porque sea una mala iniciativa, sino porque cumplió su objetivo. Y qué lindo poder decir ahora que ya no es tan necesario. Claro, pueden haber retrocesos y que la Asamblea se cierre de nuevo en materia de acceso a la información y tengamos que impulsar de nuevo el Observatorio Legislativo. Pero esa información nos da paso a una segunda fase de una iniciativa y es la participación ciudadana, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Entonces, Álvaro, para conectar con el tema de financiamiento, ¿cómo tú puedes sostener un proceso que sí tenga resultados? Primero, abrir información, luego hacer que la gente participe si no tiene recursos. Y ese es el gran reto actualmente que enfrentamos. Sí, tú lo has planteado muy claro, Roger. Estamos enfrentando a un sector que puede incluso a veces percibirse como precario, un sector que tiene que sobrevivir en medio de de las acciones que emprende, y ahí se complica mucho el accionar y ahora también con una nueva ley que surge desde el gobierno para la regulación de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Crees que esto puede afectar el surgimiento de nuevas organizaciones o tal vez ayuda también a que se fortalezca su surgimiento y no desaparezcan tan rápido? ¿Pero a qué te refieres específicamente? Eh, la ley está planteada, como tú lo dices, seguramente sin evidencia. Entonces, eh, puede ser que esté muy enfocada tal vez en perseguir a las organizaciones porque asumen que es un sector que recibe dinero y recibe un gran financiamiento y tal vez no se puede justificar su financiamiento, pero tal vez en el fondo no se reconoce la diversidad, como tú mencionabas, de organizaciones de la sociedad civil y menos se reconoce aún la precariedad que puede haber en el sector, como por ejemplo el acceder a fondos, el subsistir muchas veces desde el voluntariado. ¿Tú crees que las normativas que se han ido generando para regular a sociedad civil están orientadas a entender al sector, a fortalecerlo o están tal vez muy direccionadas desde algún punto de vista? A ver, voy a hablar en dos partes sobre esto que me parece muy interesante. La parte más ilustrativa, que creo que nos ayuda a pensar por dónde va la ley, porque debo decir algo y ojalá no se malutilice lo que voy a decir. No me refiero a ustedes, sino al público, pero hay una estrategia bastante inteligente, no deja de ser perversa, de la política actual para
generar procesos de autocratización. Ujú. Yo digo que ahora el autoritarismo no lleva un uniforme militar, sino que es más soft en su imagen, pero es más duro en sus leyes. Y todo proceso autoritario puede empezar por las leyes, justamente, por lo legal. ¿Cómo vemos esto? Vemos como una herramienta costosa, una herramienta burocrática, una herramienta gigante para lo que significa el promocionar un sector como sociedad civil. Y esta herramienta, ya desde el punto de vista legal, y yo lo he zanjado así en el discurso que yo manejo, esta no es una ley de organizaciones de la sociedad civil, tampoco es una ley para las organizaciones de la sociedad civil, tampoco es una ley para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil en general. Para mí es una ley o un instrumento político para frenar a organizaciones que trabajan temas ambientales, Ujú. específicamente. Dudo mucho que en los próximos 5 o 10 años, si es que sigue vigente esta ley, porque tiene muchas demandas de inconstitucionalidad también, Fundación Investoria, por ejemplo, tenga o un beneficio o un perjuicio. O la Fundación Unión Estudiantil o la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Dudo mucho que tengan un beneficio o un perjuicio. ¿Por qué? Los beneficios necesitan recursos públicos inconmensurables y los perjuicios también. Entonces, lo quirúrgico ya pasó y la ley, de hecho, es una ley de las pocas que se implementan en Ecuador, porque las leyes se aprueban y acá no se implementan, es de las pocas que han logrado un efecto. El efecto fue el cierre de cuentas, por ejemplo, de Fundación Pachamama y todo el aparataje que hay detrás de ello para que se vea como algo legal. Y lo que se viene, si es que se vienen nuevos proyectos mineros, Loma Larga, por ejemplo, y las personas salen a protestar y dentro de ello hay organizaciones de la sociedad civil participando o brindando información, esa es la herramienta quirúrgica perfecta para bloquear fondos de las cuentas de las organizaciones de la sociedad civil, de la CONAIE, de organizaciones ambientalistas, de quien molesta al poder, básicamente, y a la propuesta de gobierno actual. Entonces, yo realmente lo que yo estoy proponiendo es una lectura, porque estamos en un Estado de Derecho, por supuesto, y cumplimiento de lo que existe en la normativa. Y dentro del Estado de Derecho también una demanda de aquello que es injusto, de aquello que es inconstitucional. Si a ustedes que tienen una organización de la sociedad civil posiblemente que nos están escuchando y les aplican una sanción o algún tema que es irregular, puede ser demandada. Y aquí te cuento una anécdota, Álvaro, cuando estábamos en el debate en la Asamblea Nacional para la disolución de organizaciones de la sociedad civil, porque esa ley tiene muchas partes en donde si es como que te ponen cascaritas de plátano, si pisas y resbalas, te caes y te cierran. Nosotros afortunadamente logramos incidir en la asamblea y colocamos una frase en donde se dice, colocamos a través de un legislador que promociona esa idea, que dice que toda decisión de sanción debe tener una resolución administrativa motivada y que esta decisión puede ser apelable en el órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez. Esa partecita nos ayuda de alguna manera a tratar de recuperar nuestra organización de la sociedad civil. Pero es una herramienta pequeña frente al, decía al inicio, es un gran instrumento, pero que opera con una precisión quirúrgica. Yo creo que finalmente para terminar esta parte, lo que nos falta en Ecuador sí es una ley de sociedad civil, que es algo totalmente distinto. Y ojalá en algún momento se conforme un grupo de organizaciones de la sociedad civil que promueva una ley que nazca del sector. Yo coincido plenamente, no, no es solo un sector que necesite ser vigilado, sino es un sector que también necesita ser fortalecido, tener espacio de trabajo. Y como tú mencionabas, esta ley propuesta puede ser con una visión más quirúrgica, puede tener un direccionamiento quizá, pero también puede generar un temor a organizaciones emergentes, un temor al surgimiento de nuevos actores en precisamente estas temáticas que tú estás mencionando, por ejemplo, organizaciones ambientalistas, organizaciones que quizá surgen a raíz de este rechazo al autoritarismo que se mencionaba. Y de todos modos es una ley que sí plantea trabas porque me va a hacer pensar dos veces si vale la pena Ah, claro. arriesgarme. Y esa Entonces, es una ¿cómo lo buena ves? lectura, claro. Excelente lectura y creo que me faltaba también esa parte. Es una ley amenazante.
Y nosotros hicimos varios talleres, uno en Cuenca especialmente me llamó la atención. Tú sabes que en las distintas ciudades del país hay distintas formas de ver las cosas. En Guayaquil veían esta ley, por ejemplo, como una ley que iba a, sí, debo decirlo, que iba a ordenar un poco las finanzas, porque en Guayaquil se maneja mucho el efectivo. Ya. Y nos decían las organizaciones, nosotros recibimos donaciones en efectivo, 5, 2, 3 dolaritos que nos ayudan a llevar agua, por ejemplo, a lugares donde no hay agua. Es una dinámica que no pasa en Quito y en Cuenca. Y nos decían, claro, ahí nos dicen que debemos tener registros de todo lo que entra y todo lo que sale, pues lo vamos a hacer sin ningún problema. En Cuenca, muy distinto. En Cuenca decían, tengo una organización que trabaja temas ambientales, una organización justo que nació en la pandemia y te la quisiera presentar también, y trabaja temas de agua en los ríos de Cuenca. Y nos decía, nosotros recibimos fondos de 10.000, 12.000 dólares al año, estamos empezando y la ley nos plantea que tenemos que tener, en el caso de que trabajemos derechos de la naturaleza y posiblemente seamos catalogadas como de alto riesgo, deberíamos tener un oficial de cumplimiento. Y claro que no es cualquier persona, es una persona debidamente calificada de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En síntesis, que cuesta, que te va a cobrar, que te va a dar una consultoría y que tienes que pagarle. Luego decían, bueno, el precio de una auditoría está entre los 5.000 y 6.000 dólares. Y me dan un fondo al año de 10.000 dólares, más de la mitad del presupuesto se va a ir en eso y no voy a poder trabajar. Y decían, lamentablemente, debo cerrar, debo dejar o pausar hasta que las cosas estén mejor en el país. Es una ley de ese tipo que desincentiva el derecho de asociación. Yo les digo que no deberíamos caer en ese juego, porque, insisto, la ley está direccionada especialmente a las organizaciones ambientales y yo creo que el foco de apoyo que podemos dar a algunas organizaciones de la sociedad civil es a esas organizaciones que trabajan estos temas. Pero sí, es una ley amenazante, pero creo que no todos deberíamos estar asustados, pero sí deberíamos estar asustados los que trabajamos temas ambientales. Sí, ahí Preocupados, digamos. estábamos en un capítulo anterior conversando sobre colaboración y claro, precisamente lo que tú comentas, quizá, por ejemplo, organizaciones como la nuestra no nos afecte directamente, pero no por eso podemos ser ajenos a lo que pasa en el sector. Por otro lado, también tú comentas riesgos y en nuestro estudio que manifestaba anteriormente, cerca del 90% de las organizaciones que surgen a raíz de la pandemia nos comentaban, manejan un presupuesto de 10.000 dólares, como tú lo planteabas, se basan en el voluntariado, pero a eso se suman también los riesgos que nos has estado mencionando, que en la práctica no son únicamente riesgos por ser una organización grande o que maneja grandes fondos, también pueden ser riesgos por la incidencia política que pueda tener. Entonces pueden darse casos que sean organizaciones con un fondo muy reducido, pero que tengan bastante incidencia, por ejemplo, en demandas por contaminación de ríos, en incidencia en temas extractivos. Totalmente. ¿Cómo ves Mira, estos yo, riesgos? yo, yo te pongo ese ejemplo. Mañana, Investoria hace más estudios, corrígeme si me equivoco. Hace investigación y hace fortalecimiento institucional, articula espacios y demás. Yo hasta ahora, insisto, corrígeme si me equivoco, no te he visto dando una declaración en contra de una política gubernamental. Puede ser que sí. Hay organizaciones que se dedican en el día a día a Correcto. eso. Yo te digo, mañana Investoria y comienza a trabajar temas que son incómodos para el gobierno y hay una metodología de clasificación de 7 criterios. Hay una que dice tema. Si ese tema es catalogado como alto riesgo, tu clasificación se dispara y enseguida comienzas a tener que cumplir un sinnúmero de obligaciones Claro. que no estamos acostumbrados a cumplir. Fíjate lo discrecional que es. El Estado está interviniendo en las temáticas que deben trabajar las organizaciones de una manera súper sofisticada. No te está diciendo, no trabaje eso. Te está amenazando, te está diciendo, si trabajas eso, puedes entrar al ojo del huracán de Ujú, las organizaciones de la sociedad civil. ujú. Eso es inconstitucional, eso es antidemocrático, pero está así, Álvaro, y yo te debo decir con toda franqueza, está así. Pensemos en la geopolítica, pensemos en la política nacional. La geopolítica es recursos extractivos, es minerales, es el oro, por ejemplo. La política nacional igual. Hay gente resistiendo en la Amazonía, y Ujú. gente también que está a favor de proyectos extractivos responsables, gente que está a favor de simplemente proyectos extractivos, sean responsables o no sean responsables. Ese es un debate que también hay que tener si es que existe finalmente la responsabilidad en el sector. Y hay un choque.
Hay un choque geopolítico, nacional, social y de derechos humanos. Y ahí se crea esta famosa ley en donde instrumentaliza la normativa para lograr callar a aquellas organizaciones que comiencen a tratar de obstruir estos proyectos. Sí, y bueno, además de los riesgos, es importante también mencionar otro tipo de acciones porque tampoco podemos decir del otro lado, la sociedad civil organizada funciona muy bien ¿No? y por eso no deberíamos tener este tipo de regulaciones, porque ha habido casos de lavado de dinero, ha Totalmente. habido casos de corrupción. Y en este sentido, para organizaciones emergentes sobre todo, ¿qué recomendaciones darías tú de estas sí son cosas mínimas que debería tener una organización para un buen manejo? Y gracias por el enfoque que le estás dando, Álvaro, nuevamente. Ninguna organización de la sociedad civil, de lo que yo he escuchado, está en contra de una regulación, Ujú. de control, de rendición de cuentas, en lo absoluto. De hecho, muchas organizaciones de la sociedad civil son parte de la iniciativa Rendir Cuentas, que incluye un estándar muy alto, incluso más alto que el que plantea el Estado, de transparencia, rendición de cuentas, de debida diligencia y manejo de fondos. No obstante, esta ley no es eso, esta ley es un poco más compleja que eso, y no en el buen sentido. Entonces, la sociedad civil, por supuesto que está a favor de una regulación, por supuesto que va a cumplir esta regulación, porque estamos frente a un Estado de Derecho, o queremos promover un Estado de Derecho, y evidentemente vamos a cumplir. ¿Qué es útil rescatar? Sí, y Álvaro, yo coincido contigo, hay muchos casos eh, puntuales de organizaciones de la sociedad civil que han hecho mal uso del membrete para cometer irregularidades. Es así, el propio gobierno lo ha denunciado y qué bueno que se investigue. Y de ahí parten buenas prácticas que pueden tener otro tipo de organizaciones de la sociedad civil para aquellas que todavía pueden ser cooptadas por estas malas intenciones de grupos de crimen organizado, por ejemplo, o de políticos malintencionados. Te ponía el ejemplo de Guayaquil. Organizaciones que comienzan a recibir fondos para ayudar a niños, para que no sean reclutados por bandas del crimen organizado, pero que no saben realmente de dónde vienen los fondos. Ahí es donde hay que trabajar mucho, porque quieren hacer un buen trabajo, pero todavía no tienen un proceso de debida diligencia para saber de dónde vienen los fondos. Gran trabajo que hay que hacer ahí, no para cerrar las organizaciones, sino para ordenarlas y organizarlas. Otras organizaciones que son muy grandes, pero que no tienen normas éticas y de cumplimiento de derechos humanos. Hay que fortalecer esas organizaciones. Otras organizaciones que no tienen ningún canal de denuncias. Estamos en lo público, en lo privado, en la sociedad civil, evidentemente siempre ocurren sucesos y siniestros con las personas y casos a veces de corrupción, por supuesto. Todas las organizaciones deben tener un canal de denuncias para que se evidencie posibles irregularidades dentro del sector. La organización de los estatutos, de la personería, el manejo bien adecuado de cuentas, un código de ética, por ejemplo, son cosas que yo creo son básicas, que la ley sí las menciona afortunadamente y que muchas organizaciones aún no tienen, pero que deben comenzar a incorporar estos procesos. Entonces, varias aristas podemos ver en la norma me gusta que rescates tal vez esas cosas que nos pueden generar una oportunidad de trabajar para fortalecernos. Y yo concluyo con esto y digo, es un sector que lamentablemente por la diversidad, yo creo que no es por responsabilidad, sino por la diversidad, no ha logrado organizarse. Recordarás que hace algunos años existía la Corporación de Organizaciones de la Sociedad Claro. Civil, que agrupaba a todas las organizaciones, que emitía un informe y demás. Qué bueno sería volver a conversar, tal vez no de un modelo de ese tipo, pero tal vez de un modelo que es más amigable con la actualidad, un clúster, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil, en donde comencemos a conocernos, en primer lugar, porque no todos nos conocemos, y a tratar de organizarnos. ¿Por qué? Y a propósito de eso, la cooperación se redujo y es una realidad. Ujú. Qué bueno sería que un organismo de este tipo nos sirva para que nuestros proyectos y nuestras iniciativas no estén traslapadas, es decir, no estén superpuestas y hagamos doble esfuerzo, sino para que, según las competencias de cada organización, logramos articularnos para tener un mejor producto. Y ese es el reto actualmente, el formar algo de este tipo que sea propositivo. Y yo te digo, yo siempre hablo también desde el punto de vista personal y político, si nosotros hacemos un frente a organizaciones de la sociedad civil, ese frente va a ser atacado y atacado y Claro. atacado, porque es un blanco fácil, digamos, para el gobierno.
Pero si en este momento tenemos otra estrategia y somos más propositivos y buscamos incidir de una manera más propositiva, creo que podría ayudarnos a nosotros y beneficiarnos. Sí, y en relación con lo que tú planteas, y bueno, también por esto surge este podcast, es que muchas veces nos sentamos a conversar sobre temas, pero no necesariamente sobre cómo fortalecer nuestro sector. Hay experiencias, por ejemplo, Ciudadanía y Desarrollo genera este tipo de espacios, yo puedo participar, donde te ayudan a identificar al menos qué puntos hay que mejorar, dónde fortalecer el rol de las organizaciones, pero no es un común, no es que haya organizaciones de 20, 30 años que se esfuercen en promover que otras organizaciones se fortalezcan. ¿Esta ley podría dar una oportunidad o sería un punto de inflexión para empezar a colaborar de mejor manera entre organizaciones con más antigüedad, reputación, con otras que están surgiendo actualmente? Totalmente, Álvaro. Como en la vida diaria pasa eso, que estamos desconectados. Lamentablemente son tantos los temas, tantas las cosas que debemos trabajar, que por casualidad nos conectamos a conversar de un tema, pero no programáticamente. Claro, El gobierno, los gobiernos, ya no voy a hablar sobre este gobierno, me vayan a poner como blanco también. Los gobiernos normalmente son estratégicos. Claro, y en una estrategia implementada de manera ágil pueden callar este trabajo que estamos haciendo. Nosotros no somos estratégicos. O sea, me refiero, cada organización sí lo es, pero no en un conjunto. correcto, de acuerdo. Entonces, o sea, Álvaro, y también quisiera saber tu opinión. Yo pienso que sí es necesaria una plataforma no reactiva, sino propositiva, que al menos se reúna cada trimestre y que nos contemos qué estamos haciendo y a ver en dónde podemos trabajar juntos. No digo que sean las típicas reuniones cada semana en donde no se llega a nada, Ujú. sino empezar a formar un espacio, al menos trimestral o semestral, en donde podamos en las máximas, porque como somos muchos, yo creo que no podemos llegar a mínimos, sino a máximas, para ver a dónde orientamos nuestro trabajo. Creo que sería súper importante un espacio de ese tipo. Y claro, de ahí las dinámicas que tenemos todos, unos somos más cercanos a otros, pero yo creo que las capacidades de organizaciones que son, digamos, yo sí, debo decir financieramente más grande porque su estructura y su trayectoria hace que tengan más fondos, puedan aportar para que organizaciones emergentes puedan ir trabajando y puedan ir tomando posta de distintos temas. El Ecuador tiene un sinnúmero de problemáticas desatendidas. Te debo decir, una de las problemáticas que yo veo y que todavía no nos damos cuenta es la vigilancia digital. Correcto. Nuestros datos, Álvaro, y cada vez es más frecuente un amigo que tiene una denuncia porque le sustrayeron dinero de la cuenta, porque hizo una transacción y le estafaron. Esas pequeñas cosas afectan a muchas personas y están beneficiando a grupos de crimen organizado que pasan desapercibidos. Por ejemplo, creo que muchas organizaciones han intentado trabajar el tema de crimen organizado y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero no han ido un poquito más allá y no se han dado cuenta que dentro de las zonas privadas de concesiones mineras están operando grupos de crimen organizado de manera legal, porque están dentro de una concesión debidamente autorizada. Entonces, yo creo que el Estado es estratégico, el crimen organizado es súper estratégico y sofisticado, y nosotros individualmente sí lo somos, Ujú. pero no como colectivo. Entonces, Claro. yo creo que hay una autocrítica importante. Sí, nosotros coincidimos totalmente, estábamos justo conversando de esto en un capítulo anterior. Y sí, muchos factores pueden incidir, como límites en el financiamiento, como temáticas, pero tú planteabas al principio un tema muy interesante y es el tipo de organizaciones. No podemos tampoco negar que hay muchos que usan la sociedad civil organizada como plataforma política Lo y hay, ahí se deteriora la confianza lo hay. también que hay entre actores. Em, Y yo, perdóname que hable así, sí, pero yo también hablo con nombres y apellidos, porque creo que así se construye democracia también desde mi punto de vista. El candidato actual a la alcaldía de Quito, el que ujú, se lanzó ayer, ujú, Juan Esteban Guarderas, defendió un espacio en sociedad civil y actualmente está siendo utilizado como plataforma política. ¿Por qué no se hizo de forma distinta y no se formó un partido político? Creo que es una de acuerdo. intención más transparente, Ujú, porque sociedad civil es apartidista, Álvaro. Y si tú tienes una intención partidista, métete a un partido político ujú, y ábrete de sociedad civil, porque estás siendo parte de lo que criticas. ujú. Obviamente yo jamás en la vida voy a decir que a un joven que no participe en política,
pero espera que se enfríe tu participación en sociedad civil y métete a política, métete, o sea, yo insisto, metámonos a política los que pueden, porque es un tema de alto riesgo. Pero el uso, y este ejemplo que te digo es bastante claro, de la lucha anticorrupción que ha sido prostituida lamentablemente en este país, ha hecho que ciertos personajes usen esa visibilidad en medios de comunicación, porque hay aún medios que confían en el trabajo de la sociedad civil. Ahorita justo me estaban llamando de un medio y porque no hay dónde más confiar. Ujú. Entonces, si nosotros mismos rompemos esa confianza, créeme que en pocos años el sector va a estar totalmente golpeado e incluso desaparecido. Sí, y yo coincido totalmente. Creo que igual para cada decisión hay un sector y no se debe desvirtuar el rol de la sociedad civil organizada. Em, de manera adicional, para ir también concluyendo, te quería invitar a que nos cuentes un mensaje. Yo he escuchado tus participaciones sobre todo sobre esta ley, llamando también a no tener un estado de paranoia, de pensar que es una persecución, como ya lo has planteado aquí también, tener cuidado con los riesgos que puede implicar, pero justo quería plantearte que puedas compartir un mensaje, sobre todo para esos actores que están empezando su trayectoria en sociedad civil organizada, están pensando formar una organización. Por un lado, para que no se desanimen, pero por otro lado también para que desde el principio puedan iniciar con estas condiciones mínimas para fortalecer su trabajo. A ver, yo no voy a decir que es fácil, es súper complejo. Yo voy a decir que es necesario el hacer sociedad civil y el hacer política. Quienes quieran irse por el camino de la sociedad civil, bienvenidos. Creo que hablo a nombre de Álvaro también. Cuenten con nosotros. Estamos a un mensaje, a un email de contarles cómo se puede iniciar un proceso organizativo. Y si quieren meterse en política, métanse un partido político. Traten de cuestionar, de cambiar las cosas. Inicien un partido político también. A veces tenemos esa percepción que yo no creo que tiene evidencia de que más o menos partidos es mejor o peor. No creo que por ahí va la discusión. La discusión yo creo que va de la militancia y de la calidad de militancia. Los partidos políticos se caen ellos mismos, quienes no tienen un buen sentido de lo público. En segundo lugar, es que los fondos en el mundo hay, Álvaro. Yo creo que Ecuador no es atractivo como país para la cooperación por todo lo que ocurre, pero tampoco nosotros hemos innovado de tal forma de que seamos atractivos en Sí, un de acuerdo. espacio en donde quiere invertir la cooperación. Porque hay mucha cooperación que se pierde porque no hay buenas propuestas, y hay que decirlo también, fortalezcamos eso. Hay muchísimas capacidades ahora tecnológicas que debemos comenzar a integrar a nuestras propuestas. La articulación, los consorcios. Yo debo decirlo también como un ejemplo. Si eres de una organización de jóvenes universitarios que están preocupados por la violencia de género en la universidad, traigan esas problemáticas y esas propuestas, porque estoy seguro que tienen propuestas a organizaciones que ya están trabajando el tema, a ver cómo podemos juntarnos y sumarles a un primer ejercicio de sociedad civil. Ujú. Hagamos pilotos. No todo es el papeleo en la notaría y buscar la personería jurídica. O sea, eso es necesario, hay que hacerlo, pero la estrategia de la sociedad civil está en conversar, en articularse, en ver ideas, en ver problemas. A veces sale, a veces no sale, no importa. Y creo que de esa forma podemos empezar a pensar en llevarnos mejor dentro de sociedad civil. Y Roger, finalmente, tú como un actor también importante dentro del sector, tenemos una pregunta que hacemos en todos los podcasts, y es si tú tuvieras que volver a empezar en tu trayectoria profesional y a pesar de lo que nos has contado, de los retos, pero también de los puntos positivos, ¿volverías a iniciar en este sector de sociedad civil organizada? Sí, totalmente. Volvería a empezar por una razón, bueno, son varias razones, pero una razón en especial. Yo creo que el sector que más puede prometer a la democracia es el sector sociedad civil. Si tú haces una identificación de los intereses que hay en el sector privado, de los intereses que hay en el sector público, incluso de los intereses que hay en la academia, debo decir, versus los intereses que trabaja sociedad civil, yo creo que actualmente, lamentablemente, no todos los sectores hacen esto, pero es el sector que más habla de lo público. El sector público no habla de lo público al final. El debate de la Asamblea Nacional no es hacia lo público, Álvaro. El debate de la Asamblea Nacional es hacia intereses privados. Y ese debate se traduce en leyes. El sector privado, evidentemente. La academia, lamentablemente, yo creo que no está hablando de lo público. O tal vez sí está estudiando lo público, pero no está logrando tener una participación que aporte al debate público.
Y la sociedad civil, no me dejarás mentir tú, cuando va a diseñar un proyecto no piensa en la organización como tal, Ujú. piensa en la problemática pública. Entonces, si yo debería iniciar nuevamente en Ecuador, volvería a iniciar en sociedad civil porque me ha hecho entender lo valioso de lo público. Y eso creo que me haría volver a participar en sociedad civil. Roger, muchas gracias por este espacio, por darte el tiempo también de compartir tu experiencia, pero también el trabajo que realizas, sobre todo este seguimiento que has estado haciendo a la normativa sobre organizaciones de la sociedad civil. Es muy valioso reflexionar sobre esto, reflexionar que a pesar de desafíos que pueden existir, hay mucho trabajo por hacer. Y esa es la invitación también a las personas que tal vez están pensando en iniciar una organización, fortalecer su organización o quizá también están dudando si vale la pena seguir en este camino. Aquí está la invitación, pueden escuchar de una persona que tiene bastante trayectoria en el sector, las motivaciones que hay también para trabajar desde la sociedad civil organizada. Este ha sido el cuarto capítulo de nuestro podcast de Emergentes a Sostenibles desde una iniciativa de la Fundación Investoria. Muchas gracias, Roger, por ser parte también de este podcast. Gracias, Álvaro, y muchísimas felicitaciones por el espacio. Me siento honrado de estar aquí y espero que este podcast vaya para largo y les deseo mucha suerte. Muchas gracias. De emergentes a sostenibles. Lecciones y buenas prácticas para la sostenibilidad de organizaciones de la sociedad civil en Ecuador. Una iniciativa de Fundación Investoria.